Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Espero que estén súper bien. Hoy, como ya saben, les traigo un vídeo que, créanme, tiene chicha, tiene drama, tiene amor, y por supuesto tiene a Hande Erçel y a Kerem Bürsin. Para aquellos que no los conocen, les refresco la memoria, son dos de los actores turcos más queridos y famosos del momento. Han conquistado corazones en todo el mundo con su talento y carisma. Y para los que sí los conocen y son fans acérrimos, ya saben que cualquier noticia sobre ellos suele generar un terremoto en redes sociales, y con justa razón, porque se han ganado nuestro cariño. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que, como el título lo indica, involucra un poco de preocupación, un poco de apoyo y sobre todo, muchísimo cariño. Es una situación que nos recuerda que detrás de la fama, las alfombras rojas y los flashes, hay personas, seres humanos con sentimientos, con necesidades y, a veces, con momentos difíciles. Resulta que hace unos días el mundo virtual se paralizó, los teléfonos no paraban de sonar y las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, pues se corrió el rumor de que Kerem Bürsin, nuestro guapísimo y amado Serkan Bolat de Love is in the Air, tuvo que ser hospitalizado. Sí, tal cual lo escuchan. La noticia, como era de esperar, corrió como la pólvora por internet, traspasando fronteras y llegando a todos los rincones del planeta. Los fans, obviamente, se preocuparon muchísimo. La incertidumbre reinó, y la pregunta era, ¿qué le pasó a Kerem? ¿Está grave? ¿Qué le ocurrió? Y aunque hasta el momento no se han especificado exactamente los motivos de su ingreso hospitalario, lo que sí supimos, y lo que nos llenó el corazón de alegría y esperanza, es que Hande Erçel, su expareja y coprotagonista en la serie que los catapultó a la fama y que además los unió en una relación, estuvo allí, al pie del cañón, brindándole su apoyo incondicional. Y es precisamente de eso de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a desmenuzar todo lo que sabemos hasta el momento, a analizar la situación con la mayor delicadeza y respeto posible, y a reflexionar sobre esta relación que, aunque ya no es romántica, parece seguir siendo muy especial, construida sobre los cimientos de la amistad, el cariño y el respeto mutuo. Así que prepárense su cafecito, pónganse cómodos, y vamos a sumergirnos en el fascinante y a veces complicado mundo de Hande y Kerem. Antes de empezar a fondo con el tema principal, no quiero dejar pasar la oportunidad de recordarles, a aquellos que aún no lo han hecho, que se suscriban al canal. Es completamente gratis. Aquí en este espacio subimos contenido fresco y actualizado sobre el maravilloso mundo de las series turcas. Hablamos de los actores, de sus vidas, de sus proyectos, de los chismes que nos mantienen al filo del asiento, y, en definitiva, de todo lo que nos apasiona. Así que si son fans de las telenovelas turcas, este es su lugar ideal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos y estar al día con las últimas noticias. Y ahora sí, a lo que vinimos. Como les mencionaba al inicio, la noticia de la hospitalización de Kerem Bürsin fue un auténtico shock. La incertidumbre inicial se apoderó de todos, ya que no hubo muchos detalles sobre su estado de salud. Esta falta de información, lamentablemente, generó aún más especulaciones y preocupación entre los fans. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de buenos deseos, de oraciones por su pronta recuperación, demostrando el inmenso cariño que le tienen al actor. Lo que sí sabemos, y esta información ha sido confirmada por varias fuentes y medios de comunicación turcos, es que Hande Erçel, quien actualmente se encuentra en una relación con el empresario Hakan Sabank, fue vista en el hospital, visitando a Kerem. La noticia, por supuesto, se propagó como un reguero de pólvora, generando una ola de comentarios y reacciones en las redes sociales. Y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante y donde podemos empezar a desentrañar las capas de esta historia. Porque, seamos honestos, la relación entre Hande y Kerem siempre ha sido algo especial, algo que va más allá de la simple amistad. Recordemos cómo empezó todo. Se conocieron en el set de Love is in the Air, durante las grabaciones de esta serie que con el tiempo se convirtió en un fenómeno global, conquistando a millones de espectadores en todo el mundo. Y es que la química entre ellos desde el primer momento fue innegable, palpable, mágica. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban en pantalla. Todo indicaba que había algo más que una simple conexión profesional. Y efectivamente así fue. El amor traspasó la pantalla, la ficción se convirtió en realidad y se enamoraron. Se hicieron novios en la vida real, compartiendo momentos de felicidad, viajes, risas y complicidad, y la verdad es que la gente los adoraba.
Eran la pareja perfecta para muchos, la presentación de un cuento de hadas moderno. Eran la pareja soñada, la que todos querían ver triunfar. Su relación, además de ser seguida y celebrada por sus fans, generó un impacto significativo en la industria del entretenimiento turca. Se convirtieron en un símbolo de amor y éxito, y su presencia en eventos públicos y redes sociales siempre era esperada con gran expectación. Su conexión traspasaba la pantalla y se reflejaba en la vida real, lo que los convirtió en una de las parejas más queridas del momento. Luego, lamentablemente, como suele suceder en la vida, y a pesar del amor, las cosas no siempre funcionan. El destino, las circunstancias o simplemente la evolución de los sentimientos hicieron que su relación llegara a su fin. Decidieron tomar caminos separados. Sin embargo, lo que siempre ha sido admirable y digno de admiración es la forma en que, a pesar de la ruptura, mantuvieron una relación de respeto, cariño y admiración mutua. No hubo escándalos mediáticos, no hubo peleas públicas en redes sociales, ni tampoco mensajes hirientes o acusaciones. Simplemente decidieron seguir adelante, pero manteniendo una buena relación. Y esto, amigos, es algo que no es tan común en el mundo del espectáculo, donde los conflictos, las polémicas y las rivalidades suelen ser moneda corriente. En el mundo del entretenimiento, donde las relaciones sentimentales a menudo se convierten en carne de cañón para los medios de comunicación, es aún más notable la madurez y el respeto con el que Hande y Kerem manejaron su separación. En lugar de alimentar el drama y la especulación, optaron por un camino de discreción y consideración mutua, demostrando que es posible terminar una relación sin necesidad de conflictos ni hostilidades. La imagen de Hande Erçel visitando a Kerem en el hospital, en un momento de vulnerabilidad y dificultad, es una clara muestra de esto. Es un gesto de apoyo, de amistad, de cariño. Es un acto que va más allá de las obligaciones sociales, que trasciende los límites de la expareja y que demuestra que el vínculo que construyeron, la conexión que crearon, sigue siendo fuerte, profundo y significativo. Es una señal inequívoca de que en momentos difíciles, la amistad, el respeto y la empatía pueden prevalecer, incluso después de que el amor romántico haya evolucionado hacia otra forma de relación. Y esto nos lleva a reflexionar sobre muchísimas cosas. Primero, sobre la importancia de la madurez en las relaciones, tanto románticas como de amistad. Es fácil enamorarse, es fácil sentir mariposas en el estómago, pero mantener una buena relación, incluso después de una ruptura, requiere mucho trabajo, mucha comunicación, mucha honestidad, mucha comprensión y, sobre todo, mucho respeto. Hande y Kerem son un ejemplo palpable de cómo se puede hacer eso, de cómo se puede trascender el dolor y la decepción y construir una relación basada en la admiración mutua y el cariño. Es un testimonio de que el respeto y la amistad pueden perdurar a pesar de los cambios en la vida. Segundo, nos muestra que a veces el amor no necesariamente se acaba. Puede transformarse, puede cambiar de forma, puede evolucionar hacia otras manifestaciones, pero el cariño, el afecto, la preocupación por el otro, la conexión especial que se creó pueden permanecer, pueden seguir existiendo, aunque ya no estén juntos en una relación romántica. Y eso es algo muy bonito, algo que nos da esperanza en un mundo donde a veces todo parece efímero y pasajero. El amor, en sus múltiples formas, puede ser perdurable y transformador. Tercero, esta situación nos recuerda que los famosos, a pesar de ser figuras públicas y de estar expuestos constantemente al escrutinio de los medios y del público, también son personas. También sufren, también enferman, también tienen sus momentos de vulnerabilidad y, por supuesto, también necesitan apoyo en momentos difíciles. Es importante recordar eso, no olvidar su lado humano, su lado más vulnerable y sensible. Detrás de la fama y el glamour, se esconden seres humanos con sentimientos, con miedos y sobre todo con la necesidad de sentirse queridos y apoyados. Ahora bien, ¿qué más sabemos sobre este tema? ¿Qué más información ha surgido a raíz de la hospitalización de Kerem Bürsin? Pues bien, la prensa turca, como era de esperar, se volcó a cubrir la noticia, analizando cada detalle, cada gesto y cada declaración. Muchos medios publicaron fotos de Hande llegando y saliendo del hospital, intentando capturar cada momento y cada expresión de la actriz. Algunos medios y programas de televisión especularon sobre la naturaleza de su visita, intentando sacar conclusiones sobre una posible reconciliación, sobre una supuesta intención de retomar la relación sentimental. Sin embargo, creo que es sumamente importante ser cautos con este tipo de especulaciones y respetar la privacidad de ambos.
No es el momento de inventar historias ni de alimentar falsas esperanzas, sino de mostrar empatía y respeto por la situación que están viviendo. Lo importante aquí y lo que realmente importa es el gesto, el valor y el significado del gesto. El gesto de Ande que a pesar de estar actualmente en una relación con otra persona, se preocupó por Kerem y estuvo a su lado en un momento difícil, brindándole su apoyo incondicional. Es un gesto que habla muy bien de ella, de su nobleza, de su humanidad, de su capacidad de empatía y de su respeto por la relación que construyeron. Es un gesto que demuestra que a pesar de los cambios en la vida y en las relaciones, el cariño y la amistad pueden permanecer. También es importante destacar el comportamiento de los fans. La mayoría de ellos, ante la noticia de la hospitalización de Kerem, expresaron su preocupación y le enviaron mensajes de apoyo a través de las redes sociales y otros medios. También hubo muchos mensajes de cariño hacia Ande agradeciéndole por su gesto, por su apoyo incondicional y por su demostración de madurez y respeto. Esto demuestra que la gente en general es muy consciente de la situación y respeta la relación que mantienen ambos actores. La comunidad de fans ha mostrado una gran madurez y comprensión ante esta situación, lo cual es admirable. En cuanto a Kerem Bürsin, por el momento no ha hecho declaraciones públicas sobre su estado de salud. Supongo que querrá mantener la privacidad sobre este tema, y es totalmente comprensible. Esperemos que se recupere pronto, que se encuentre bien y que todo quede en un susto. Le enviamos desde aquí, desde el canal, nuestros mejores deseos de pronta recuperación y le mandamos un fuerte abrazo. Y Ande, bueno, Ande como siempre sigue adelante con su vida, demostrando una fortaleza admirable. Está feliz con su actual pareja, el empresario Hakan Sabank, y sigue trabajando en sus proyectos profesionales, brillando con su talento y su carisma. Es una mujer fuerte, talentosa, resiliente y muy querida por el público. Y este gesto que tuvo con Kerem, este acto de apoyo y cariño, solo la hace ver aún más humana, admirable y sobre todo, más cercana a nosotros. Así que en resumen, lo que pasó es que Kerem Bürsin fue hospitalizado por motivos que aún se desconocen, y Hande Erçel, a pesar de su situación sentimental actual, le brindó su apoyo y estuvo a su lado en un momento difícil. Es un gesto que demuestra el cariño y el respeto que se tienen, y que nos recuerda la importancia de la amistad, del apoyo y del cariño en momentos difíciles. Es un ejemplo de madurez, de respeto y de buen rollo que deberíamos aplaudir y celebrar. Es un recordatorio de que a veces el amor puede transformarse, puede cambiar de forma, pero el cariño y el respeto, la conexión especial que se crea, pueden permanecer para siempre, dejando una huella imborrable en la vida de las personas. Y bueno, creo que con esto hemos abarcado todo lo importante sobre este tema. Espero que les haya gustado el vídeo. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Les sorprendió la noticia? ¿Qué les parece el gesto de Ande? ¿Qué reflexión les surge de esta situación? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos, saber lo que piensan, debatir y compartir ideas. No olviden que leo y respondo a la mayoría de sus comentarios. Sus opiniones son muy valiosas para mí. Muchas gracias por ver este vídeo. De verdad me encanta que me acompañen en estas charlas sobre el mundo de las series turcas, sobre los actores que tanto amamos, y sobre las noticias que nos mantienen al día y en constante emoción. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme, lleno de cariño y buenos deseos, y hasta pronto. Chao, chao.